Alejandro empujó la puerta de la mansión con el corazón latiéndole fuerte. Como si supiera que algo iba a romperse esa mañana. El anuncio de limpieza en Madrid había sonado inofensivo. Un trabajo temporal para pagar las deudas. Pero al entrar en la sala principal, sus ojos se clavaron en el bebé en la cuna. Y un escalofrío le recorrió la espalda, esos ojos verdes, idénticos a los suyos, miraban fijamente desde el rostro inocente. ¿Cómo era posible? No podía ser una coincidencia. No después de lo que había pasado con Mateo hace 2 años. Alejandro se sacudió el pensamiento y comenzó a limpiar. Pero su mente no dejaba de girar. Recordaba a Mateo, el hijo mayor de la familia Vargas. Un abogado exitoso de 30 años. Casado con Elena. Una mujer de sociedad perfecta. Habían sido amantes en secreto durante meses. Un torbellino de pasión prohibida que Alejandro había intentado olvidar. Mateo provenía de una familia conservadora. Católica devota. Donde la homosexualidad era un pecado imperdonable. Alejandro, un inmigrante de un barrio humilde, había aceptado el rol de amigo discreto. Pero cuando Mateo decidió terminarlo todo para casarse y formar una familia, le había pedido un favor insólito, donar esperma en secreto para que Elena pudiera concebir. Ya que Mateo era estéril. Nadie lo sabrá nunca. Le había dicho Mateo. Con esa sonrisa que lo convencía de todo. Alejandro había accedido. Pensando que era una forma de quedarse en su vida. Aunque fuera de manera invisible. Ahora, frente al bebé, la realidad lo golpeaba como un puñetazo. Limpiaba el polvo de los muebles antiguos. Pero sus manos temblaban. La mansión en las afueras de Madrid era un monumento a la riqueza, techos altos. Cuadros de artistas famosos. Un jardín que parecía sacado de una revista. La señora Vargas. La matriarca de 60 años. Una mujer estricta con el rosario siempre en la mano. Lo observaba desde el sofá. Asegúrate de no romper nada. ¿Joven? Le dijo con voz autoritaria. Alejandro asintió. Pero su mirada volvía al bebé, que ahora lloraba. Elena entró en la habitación. Una mujer elegante de 28 años. Con el cabello rubio recogido en un moño perfecto. Tomó al niño en brazos y lo calmó. Pero al mirarlo, Alejandro vio el parecido, no solo los ojos, sino la forma de la nariz. Sutil pero innegable. ¿Mateo le había mentido? ¿O era solo su imaginación jugando con el dolor reprimido? Mientras pasaba la aspiradora, Alejandro revivía los recuerdos. Su relación con Mateo había empezado en un bar gay de Chueca, el barrio liberal de Madrid. Mateo, disfrazado de turista curioso, se había acercado con excusas. Al principio, era solo atracción física. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Mateo hablaba de su familia. De la presión para casarse y tener hijos. De cómo su padre, un empresario poderoso, lo desheredaría si supiera la verdad. Alejandro, que había salido del armario a los 18 y perdido a su propia familia por ello, entendía el conflicto. Puedes ser tú mismo conmigo, le decía. Pero Mateo siempre elegía la fachada, la boda con Elena. Planeada desde la infancia por alianzas familiares. El favor de la donación había sido el clavo final en el ataúd de su relación. Es por el bien de todos, había argumentado Mateo. Alejandro se sentía usado. Pero el amor lo había cegado. De repente,
La puerta principal se abrió y Mateo entró. Con su traje impecable y el maletín en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y el color abandonó su rostro. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», murmuró, fingiendo sorpresa. Elena lo miró confundida. «Es el nuevo limpiador». ¿Karine? «¿Lo conoces?». Mateo negó con la cabeza. Pero su voz temblaba. Alejandro sintió una oleada de rabia. ¿Cómo podía actuar como si nada? El bebé. Ahora en brazos de Elena. Extendió una manita hacia él. Y Alejandro juró que el niño lo reconocía de alguna forma instintiva. La tensión en la habitación era palpable. Como una bomba a punto de estallar. Alejandro decidió confrontarlo esa misma tarde. Cuando estuvieran solos. No podía seguir viviendo con este secreto que lo carcomía por dentro. Mateo lo llevó a la cocina bajo pretexto de mostrarle dónde guardar los suministros. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó Mateo, cerrando la puerta. Alejandro lo miró fijamente. «Vine por el trabajo. Pero ahora veo que no fue casualidad. Ese niño es mío. ¿Verdad?». Mateo palideció. «No digas tonterías». Fue una donación anónima. Pero su voz lo traicionaba. Alejandro insistió, sus ojos. Mateo. Son idénticos a los míos. «Le dijiste a Elena la verdad». Mateo negó. Pero el pánico en su expresión lo delataba. «Esto arruinaría todo. Mi familia. Mi carrera. Por favor. Vete y olvídate». Alejandro sintió el dolor como una puñalada. Había sacrificado su dignidad por este hombre. Y ahora lo descartaba como basura. Pero no se iría tan fácilmente. Esa noche, mientras limpiaba el estudio de Mateo, encontró documentos, el contrato de donación, con su nombre borrado a medias. La prueba estaba allí. Y con ella, el poder de destruir o salvar. La presión familiar en la sociedad española conservadora pesaba sobre Mateo como una losa. Su padre, don Carlos Vargas. Un magnate de la construcción de 65 años. Esperaba nietos para perpetuar el linaje. Un hombre sin familia no es nada. Le repetía. Mateo había elegido el camino fácil. Pero ahora el pasado lo alcanzaba. Alejandro, por su parte, luchaba con su propia moral, debía revelar la verdad y arriesgar el futuro del niño. O callar y seguir sufriendo. La decisión lo atormentaba mientras terminaba su jornada. Al salir, Elena le sonrió inocentemente, «Vuelve mañana. Por favor». «Eres muy eficiente». Alejandro asintió. Pero su mente bullía de planes. Esto no había terminado, era solo el comienzo de una tormenta que amenazaba con arrasar todo. Al día siguiente, Alejandro regresó a la mansión con el estómago revuelto. No había dormido. Reviviendo cada momento de su relación con Mateo. Recordaba las noches en su pequeño apartamento en Lavapiés, donde Mateo se quitaba la máscara y era simplemente un hombre enamorado. «Te quiero. Pero no puedo elegirte», le había dicho una vez. Con lágrimas en los ojos. Ahora, esa cobardía lo enfurecía. Mientras limpiaba la piscina del jardín, vio a don Carlos hablando con Mateo en el porche. El viejo patriarca gesticulaba enfadado, «Ese niño necesita un padre fuerte».
No un debilucho como tú. Mateo asentía sumiso. Pero sus ojos buscaban a Alejandro. Suplicantes. Elena se acercó con el bebé. Ahora llamado Lucas. En un carrito. Mira qué bonito día. Dijo. Ajena a la tensión. Alejandro se inclinó para ajustar una sombrilla y sus ojos se encontraron con los de Lucas. El niño sonrió. Y Alejandro sintió un lazo inexplicable. ¿Era esto paternidad? Nunca lo había considerado. Pero ahora lo golpeaba con fuerza. Elena notó su mirada. ¿Te gustan los niños? Lucas es tan tranquilo. Alejandro murmuró un sí. Pero su mente gritaba la verdad. Esa tarde, mientras limpiaba el dormitorio principal, encontró una carta en el cajón de Elena. Era de una clínica de fertilidad, confirmando la inseminación exitosa. Su nombre no aparecía. Pero el código de donante coincidía con el que Mateo le había dado. La traición se hacía más profunda. Mateo lo confrontó en el garaje. Tienes que irte. Alejandro. Te pagaré lo que quieras. Alejandro rió amargamente. No quiero tu dinero sucio. Quiero la verdad. ¿Por qué me pediste eso si sabías que me destruiría? Mateo suspiró. Derrotado. Porque te amaba. Y quería una parte de ti en mi vida. Elena no sabe nada, cree que fue un donante anónimo. Alejandro sintió piedad mezclada con ira. ¿Y tu familia? ¿Qué? Los Vargas perfectos. Con su homofobia velada. Mateo admitió, mi padre me mataría si supiera. ¿En España? Las apariencias lo son todo en círculos como el nuestro. Pero Alejandro no cedía. El niño merece saber quién es su padre biológico algún día. La discusión escaló cuando don Carlos entró inesperadamente. ¿Qué pasa aquí? Gruñó. Mateo improvisó, solo le explicaba cómo limpiar el coche. Pero el viejo lo miró suspicaz. Alejandro se fue. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, en su casa, Alejandro debatió consigo mismo. Revelar todo significaba exponer a Mateo. Destruir un matrimonio. Y quizás traumatizar al niño. Pero callar era traicionarse a sí mismo. Vivir con el peso de un secreto que lo envenenaba. Llamó a su mejor amigo. Pablo. Un activista LGBT en Madrid. Debes luchar por tus derechos. Le dijo Pablo. En España, la ley permite reclamos de paternidad en casos como este. Alejandro dudaba, no quería ser padre. Solo justicia. Al tercer día, la tensión explotó. Elena lo encontró llorando en la nursery mientras limpiaba. ¿Estás bien? Preguntó preocupada. Alejandro. Impulsado por el momento. Casi lo dice todo. Pero se contuvo. En cambio, le preguntó sobre Lucas, ¿de dónde vienen sus ojos verdes? Son tan únicos. Elena sonrió, de familia. Supongo. Mateo dice que son como los de un tío lejano. La mentira dolía. Mateo. Al enterarse, lo arrastró al sótano. ¿Estás loco? Si hablas. Lo pierdo todo. Alejandro replicó, tú lo perdiste cuando me usaste. En un momento de debilidad. Mateo lo besó. Reviviendo el viejo fuego. Pero Alejandro lo apartó. Eso ya no funciona. La familia Vargas tenía sus propios secretos. Don Carlos.
detrás de su fachada conservadora. Había tenido affairs. Pero nada como esto. La señora Vargas. Doña Isabel. Rezaba por la unidad familiar, ignorando las grietas. Alejandro decidió investigar más, usó su teléfono para buscar leyes sobre donación de esperma en España. Descubrió que los donantes anónimos podían ser revelados en casos médicos. Pero no fácilmente. Su dilema moral crecía: ¿era correcto forzar la verdad? ¿O dejar que el niño creciera en una mentira? Mientras limpiaba la biblioteca, encontró fotos antiguas, Mateo de joven, con una expresión triste que ahora entendía. La sociedad española, con su progreso en derechos LGBT pero persistentes prejuicios en las élites, lo había moldeado así. Elena comenzó a sospechar. Notaba las miradas entre Mateo y Alejandro. Una tarde, confrontó a su marido: ¿quién es ese limpiador realmente? Mateo mintió: un viejo conocido del gimnasio. Pero Elena no era tonta, su intuición femenina la alertaba. Alejandro, al ver el daño colateral, sintió culpa. ¿Valía la pena su venganza si destruía vidas inocentes? El alto trío aumentaba, llamadas anónimas a la clínica. Pensamientos de demandar. Mateo, desesperado, le ofreció dinero para mudarse. Toma. Y desaparece. Alejandro lo rechazó. No soy tu problema para comprar. La batalla interna de cada uno se intensificaba, con decisiones que cambiarían todo. La cuarta jornada en la mansión fue un infierno disfrazado. Alejandro llegó temprano, determinado a confrontar a Mateo una vez más. Mientras limpiaba el comedor, oyó una discusión entre don Carlos y doña Isabel. Mateo no es el mismo desde la boda, decía ella. Es por el estrés del trabajo, replicaba él. Pero Alejandro sabía la verdad: el estrés era él. El secreto vivo. Lucas. Ahora en su Moisés, balbuceaba. Y Alejandro no pudo resistir tocar su manita. El niño apretó su dedo. Y una lágrima rodó por la mejilla de Alejandro. ¿Qué derecho tenía sobre este niño? Ninguno legal. Pero emocionalmente, todo. Elena lo sorprendió: ¿te ves conectado con Lucas? ¿Tienes hijos? Alejandro negó. Pero su voz se quebró. Solo sueño con una familia algún día. Elena suspiró: yo también soñaba. Pero el matrimonio no es fácil. Sus palabras insinuaban problemas. Y Alejandro sintió lástima. Mateo había traicionado a todos. Esa tarde, en el jardín, Mateo lo acorraló. He decidido contarle a Elena. Pero necesito tiempo. Alejandro dudó: ¿y tu familia? Mateo admitió: los perderé. Pero no puedo vivir así. Era un avance. Pero Alejandro no confiaba. Recordaba cómo Mateo había prometido dejarlo todo antes, solo para retroceder. La presión social en Madrid era asfixiante. Amigos de la familia Vargas, todos de la alta sociedad, visitaban a menudo, comentando sobre la decadencia moral de la juventud. Doña Isabel organizaba misas en casa, donde el sacerdote hablaba contra las perversiones modernas. Alejandro, oculto en su rol de sirviente, oía todo y hervía por dentro. Su propia vida había sido dura: expulsado de casa a los 20 por ser gay, trabajando en bares y limpiezas para sobrevivir. Mateo había sido su escape.
Pero ahora era su cárcel. Decidió actuar, contactó a un abogado especializado en derechos LGBT. ¿Puedes reclamar reconocimiento? Pero será un escándalo. Le dijo el abogado. Alejandro pesaba el costo, exposición pública. Rechazo. Pero quizás libertad. Don Carlos notó algo raro. Llamó a Mateo a su estudio. Ese limpiador me da mala espina. Despídelo. Mateo obedeció a medias, diciéndole a Alejandro, no vengas mañana. Pero Alejandro replicó, vendré. Y traeré la verdad. La traición se materializaba. Esa noche, Elena encontró el contrato en el cajón de Mateo. Confrontándolo, ¿quién es Alejandro realmente? Mateo. Acorralado. Confesó parte, un donante que conocí. Elena estalló, mentiste. ¿Es gay? ¿Tuviste algo con él? Mateo negó lo segundo. Pero Elena no creyó. Llorando, tomó a Lucas y se fue a casa de sus padres. Alejandro, sin saberlo, planeaba su movida final. Llamó a Pablo para apoyo moral. Estás haciendo lo correcto, le dijo. Pero el conflicto interno lo desgarraba, ¿era venganza o justicia? Mateo. Solo en la mansión. Bebía para olvidar. Recordaba su juventud, cuando reprimió sus deseos por complacer a su padre. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo había atrapado. Doña Isabel, al enterarse del caos, rezaba furiosamente, esto es un castigo divino. Don Carlos, pragmático, pensaba en el escándalo, arruinará nuestro nombre. Al quinto día, Alejandro regresó pese a la orden. Encontró la casa en silencio. Mateo, demacrado, lo recibió. Elena se fue con Lucas. Todo por tu culpa. Alejandro replicó, por tu mentira. Discutieron ferozmente, revelando verdades dolorosas. Mateo admitió, te amo todavía. Pero elegí mal. Alejandro, herido, dijo, el amor no justifica la cobardía. En ese momento, don Carlos entró. Oyendo lo suficiente. Fuera de mi casa. Pervertido, gritó Alejandro. Mateo intervino, papá. Él es el padre biológico de Lucas. El shock fue total. Don Carlos palideció, imposible. Eres un monstruo. Doña Isabel, escuchando, se desmayó. El caos estalló, llamadas, gritos, amenazas. Alejandro se fue. Pero no antes de decir, el niño merece saber la verdad algún día. Mateo, destruido, enfrentaba el colapso de su mundo. Elena, desde lejos, demandaba divorcio. La familia Vargas, símbolo de perfección, se desmoronaba. Alejandro, en su apartamento, sentía vacío, había ganado la batalla, pero perdido la paz. El precio de la honestidad era alto, pero necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Alejandro recibió una llamada del abogado de los Vargas, mantén la boca cerrada o te demandaremos por difamación. Pero él no se intimidaba. Contactó a Elena directamente, pidiendo una reunión. En un café neutral en el centro de Madrid. Se encontraron. Elena,
Con ojeras. Sostenía a Lucas. Dime la verdad completa. Exigió. Alejandro confesó la relación con Mateo. La donación. El amor no correspondido. Elena lloró, me usaron como tapadera. Pero miró a Lucas, él es inocente. Alejandro asintió, no quiero quitártelo. Solo que sepa sus raíces. Elena, en un acto de madurez, accedió a pruebas de ADN. Mateo, desheredado por su padre, perdía su trabajo en el bufete familiar. Vivía en un hotel, reflexionando sobre sus elecciones. Elegí la seguridad sobre la felicidad. Se decía. Doña Isabel. En shock. Se recluía en la iglesia, cuestionando su fe rígida. Don Carlos. Pragmático. Intentaba salvar la reputación, pagaremos para que calle. Pero los rumores en la alta sociedad madrileña se extendían, los Vargas tienen un secreto gay. La presión social, con sus juicios hipócritas, amplificaba el dolor. Alejandro, apoyado por Pablo y la comunidad LGBT, encontraba fuerza. Participó en una charla sobre derechos parentales, compartiendo su historia anónimamente. La verdad libera. Pero duele. Dijo. Las pruebas confirmaron lo obvio, Alejandro era el padre biológico. Elena, en una decisión controvertida, permitió visitas supervisadas. Por el bien de Lucas. Dijo. Mateo. Humillado. Pedía perdón, fui cobarde. Alejandro lo perdonó a medias, aprende de esto. Pero el daño era irreversible. La familia Vargas se fragmentaba, don Carlos sufría un infarto por el estrés. Doña Isabel se mudaba con parientes. Mateo. Solo. Comenzaba terapia para aceptar su sexualidad. Tal vez pueda ser yo mismo ahora. Pensaba. Alejandro. Transformado. Reevaluaba su vida. El conflicto lo había hecho más fuerte. Pero el precio era alto, aislamiento. Miradas juzgadoras en el barrio. La sociedad española. Pese a leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba prejuicios en capas conservadoras. Su historia destacaba eso, el choque entre tradición y autenticidad. Lucas crecía ajeno. Pero algún día preguntaría. Elena. Reconstruyendo su vida. Se divorciaba. Enfocada en la maternidad. No odio a Mateo. Pero no puedo confiar. Decía. En una última confrontación. Mateo visitó a Alejandro. Podríamos intentarlo de nuevo. Sugirió. Alejandro negó, demasiado daño. Mateo se fue. Aceptando la pérdida. Alejandro. Mirando fotos del bebé. Sentía una mezcla de alegría y tristeza. Había despertado. ¿Pero a qué costo? La historia terminaba no con cierre, sino con reflexión. ¿Fue correcto que Alejandro revelara la verdad? ¿O debería haber priorizado la estabilidad familiar por el bien del niño?